Aló, aló, ¿te escucha? Parece ser que sí. Bueno, son siendo las 8. Voy a dar 10 minutos para ver si entra alguien, para no hacer la clase solo y si entra alguien no tener que esperar, digamos. O sea, retroceder en lo que ya se ha visto. Así que eso, vamos a esperar. Si no, vamos a voy a hacer la clase como corresponde.
Ya. Bueno, no entró nadie, así que voy a hacer la clase de todas maneras, ¿ya? Voy a proyectar, pero eso, si se escucha por lo que veo, se ve la cámara, perfecto. La voy a proyectar para comenzar la clase. Un segundo, el computador está un poco lento en estos momentos. ¿Qué es lo que sea? No sé qué es. Bueno, en fin, vamos a proyectar la- este es. Vamos a compartirlo, pero antes de eso vamos a plantear un F5. Ya. Entonces, vamos a darle F5 a esto. Vamos a poner. Algo pasa aquí. Ya se me pasé todo. Es un poco. Ahí está, ¿qué pasa? Ahí está. Ya. Ok. Ahí estamos transmitiendo las pantallas de la presentación y la pantalla de. Ya. Bueno, sean bienvenidos a esta tercera clase que tenemos de forma Zoom, digamos, sobre el módulo 3. ¿Sí? Si bien es cierto, hemos tenido más clases en cierta forma, si consideramos la masterclass, pero esta es la tercera que tenemos, digamos, de forma Zoom, donde deberíamos estar todos conectados. ¿Sí? Ok. em, lo que toca ver el día de hoy es algo, un tema parecido, ya que es el mismo módulo, a lo que se vio en la masterclass. ¿Sí? En la masterclass vimos cinemática de fluidos, que está en base al módulo 3 y hoy día nos toca ver nuevamente lo que es módulo 3 cinemática de fluidos. ¿Sí? Mi nombre ya lo conoce, ¿cierto? Y bueno, si bien es cierto, muy parecido al módulo, a la masterclass, ¿sí? Vamos a repasar lo que vimos en la masterclass y vamos a agregar algunas cositas, unas cosas, ¿sí? Más, aparte de lo que vimos, ¿sí? Pero sí, ideal que también esta instancia te la voy a aprovechar para consultar, para preguntar, pero bueno, no se pudo, ¿sí? No en esta clase por lo menos. Ok, resultados del aprendizaje. Conocer los conceptos asociados a este módulo para luego aplicarlos en el módulo siguiente. En el módulo 3, que es este módulo de acá, donde también está basada en la masterclass, va a condicionar mucho el siguiente módulo, ya que en el siguiente módulo, el módulo 4, vamos a ver ejercicios de aplicación de fluidos. Tenemos de Bernoulli, lo que es Pascal, y vamos a aplicar todos los conceptos que hemos estado, digamos, viendo, ¿sí? Con ejercicios. Así que idealmente, bueno, en esta clase también hay ejercicios, algunos, ¿sí? Y van a ser explicados, no son muy complejos lo que sale en el módulo 3 pero igual van a servir para llegar, digamos, de buena forma al módulo 4 donde en su mayoría son casi puros ejercicios, ¿sí? Y entonces los resultados, lo que se va a aprender hoy día es reforzar, repasar, estudiar los conceptos que ya hemos visto en la masterclass anterior, ¿sí? Para luego aplicarlos en el siguiente módulo, ¿sí? Donde se verá todo esto de manera más a profundidad con respecto a la aplicación que tiene, ¿sí? Pero vamos a ver hartos conceptos, ¿sí? En cierta forma. Y explicar varias cosas para que quedaran quizá con ciertas preguntas. La estructura de la sesión siempre la misma, hay una breve introducción, ¿cierto? Donde también hacemos un pequeño repaso de los módulos anteriores o de la masterclass anterior, ¿cierto? Los conceptos que están asociados a este módulo, la aplicación, ¿cierto? Vamos a ver
al final algunos ejercicios, ¿sí? Pero más que nada esto va a ser, ya no sé, atrás, no sé por qué. Bueno, y vamos también a ver algunos ejercicios que nos servirán para encaminar de mejor forma lo que es el siguiente módulo, como ya le había dicho. Y al final un pequeño resumen y cierre de la clase con algunos conceptos, algunas curiosidades quizá con respecto a lo que es el módulo 13. Antes de partir con los conceptos, ¿cierto? Una breve repaso de lo que habían sido los módulos anteriores, ¿sí? Bueno, el módulo uno partimos, ¿cierto? Con conceptos básicos, densidad, ¿cierto? Que es un fluido, ¿cierto? Dijimos que pueden estar en estado sólido o gaseoso, ¿cierto? La viscosidad, que es la resistencia al movimiento, que hoy día lo vamos a ver quizá mucho más a fondo. Algunos conceptos de fluido también como tensión superficial, ¿cierto? Que no lo hemos visto mucho, pero es también un factor a considerar, ¿sí? Em, Eso fue más que nada el módulo uno, harta definición, harto concepto, ¿cierto? Que tenemos que hablar, conversar, definir, ¿cierto? En el módulo 2 vimos en cierta forma lo que son las leyes de la termodinámica, ¿sí? Fue un módulo muy ligado a lo que es termodinámica, ¿cierto? Vimos las leyes que rigen, ¿cierto? Las leyes de la termodinámica. Vimos que la primera ley, ¿cierto? Establece em, una conservación, es el principio de conservación de la energía, ¿cierto? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se transfiere. Sí, no es más que eso. De forma simple, sí, es bastante compleja. Introduce también lo que es la energía interna, hay fórmulas, ¿cierto? Ahí también estamos hablando de lo que son los sistemas abiertos, cerrados, pero digamos a modo general, a modo de resumen de ahora, podemos decir que es solamente la conservación de energía. Sí, ya se ha visto con más detalle, ¿cierto? La segunda ley, una ley muy difícil, la verdad de plantear, hay esta forma de plantearla, pero como yo se los he mencionado, ¿cierto? Establece que hay ciertas reacciones termodinámicas que ocurren en una sola dirección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen solamente una forma de que ocurra. Por ejemplo, creo que lo he hecho de a todas las clases, parece. El típico ejemplo de la taza de té que se está enfriando. El calor se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío y siempre va a ser así. El calor siempre se va a transferir de forma natural, de forma espontánea, de esa forma. De un cuerpo caliente a un cuerpo más frío. ¿Sí? Siempre. Entonces, tenemos eso bueno, también introduce lo que es la entropía, la entalpía, esos conceptos que la verdad no nos compete meternos tanto en profundidad como, como otros conceptos, ¿sí? La tercera ley de la termodinámica, que no la vemos, creo que no sé, esa fue la que no la hablamos, que en el fondo dice que es imposible llegar al cero absoluto, ¿sí? Y a grandes rasgos, obviamente, ¿sí? Y la ley cero que establece que en un sistema cerrado, si hay dos cuerpos, hay tres cuerpos y dos interaccionan con uno sin que estén interaccionando entre ellos, en algún momento van a llegar a un equilibrio térmico, ¿sí? Y mencionamos algunas curiosidades sobre esa ley, ¿sí? Eso fue lo que hablamos del módulo de la clase 2 del módulo 2. En la masterclass anterior también hicimos un resumen, ¿cierto? Hablamos también de lo que es, bueno, hicimos un resumen en general, entonces hicimos lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? En módulo 2 nosotros vimos termodinámica, ¿cierto? Sí, introducimos algunos conceptos como Pascal y cosas así. En la masterclass anterior está muy relacionada con esta, que está basada en el mismo módulo, ¿sí? Así que ya he hecho un poco el tema el resumen, ¿sí? De los módulos anteriores, podemos comenzar con la clase del módulo 3. Si no me equivoco, no se me queda nada en el tintero. No. Creo que, sí, toca verlos ahora ya. Sí, vamos, sí. Ok. Estamos hablando de cinemática de fluidos, ¿cierto? El nombre ahí lo indica.
Que en el fondo, ¿qué se refiere con cinemática de fluidos? Es lo que estudia el movimiento de los fluidos, ¿sí? Bueno, así que los fluidos pueden ser un gas o un líquido, ¿sí? Estudia el movimiento de los fluidos. Si apago la cámara y pongo el micrófono en mute porque voy a tomar agua, ¿sí? Método para calcular movimientos, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Vamos a asumir un par de cosas antes de calcular el movimiento de los fluidos, que es primero el líquido es incompresible, líquidos ideales, se desprecian las pérdidas, ¿sí? Y el flujo de los líquidos se supone estacionario o régimen estable. Lo que se refiere es que no va a haber pérdidas. ¿A qué se refiere con eso? Con pérdida de carga. Pérdida de carga, que ya lo vamos a ver, que tiene que ver mucho con la viscosidad. ¿Sí? Aquí se desprecian muchas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, muchas veces, muchos de los cálculos que ustedes realizan a diario o lo que estudian se desprecian varias cosas. Porque si hiciéramos un cálculo basado en todo lo que es, todos los factores que hay en la realidad, sería bien complejo, sería muy complejo. Muchas variables que no podemos controlar y muchas variables que quizás ni siquiera podríamos considerar porque afectan muchísimas variables. Entonces, siempre para calcular cosas se asumen ciertos estándares, ciertas condiciones. ¿Sí? En este caso son esos tres que están al principio. ¿Sí? Existen dos métodos. Método de Lagrange, ¿sí? Y método de Euler. Estos dos... Espera, se me toma un poquito de agua. Ya, ahí sí. Estamos bien. Ya, vamos a... Creo que podemos guardar esto. So, Ah, ahí está la opción. Sí, ¿se siguen compartiendo? Voy a revisar. Perdón. Sí, ya, está compartiendo. Sí, sí, parece que sí. Se está, sí, se está, ya. Entonces, existen dos métodos para calcular movimiento de fluidos, ¿cierto? El método de Lagrange y el método de Euler, ¿sí? El método de Lagrange, en cierta forma, es un método para descubrir el movimiento. Digamos, cada punto del fluido se identifica mediante su posición inicial. Sí, es una cálculo que se basa en la toma de la posición inicial, ¿sí? Y la edición, pues es movimiento, siempre si hay un movimiento, hay una posición inicial y una final, ¿cierto? Y el método de Euler se toma en comparación con la velocidad versus el tiempo, ¿sí? Bueno, todo en base al tiempo, la posición inicial versus el tiempo en el caso de Lagrange y la velocidad versus el tiempo en el caso del método de Euler. Yo había puesto, y lo hicimos también en la masterclass, S B, esa función de B, de x, t. Y explicamos, o había explicado en cierta forma, cómo se lee eso, que es una función B con respecto a x y a t, ¿sí? Que es x, es mi posición, y que este es el tiempo, ¿sí? Que es esa B, refleja esa función velocidad, ¿sí? La función velocidad va a estar en función de lo que es la posición y el tiempo. Nosotros sabemos, ¿cierto? Que la velocidad, tengo una cámara prendida, ¿cierto? Ahí está. Nosotros entendemos que la velocidad está en función de la distancia y el tiempo, ¿cierto? Velocidad igual a distancia dividido en tiempo. Si hablamos de distancia, estamos hablando de posición, ¿cierto? La distancia es una posición, un punto, ¿cierto? Si hay movimiento, ¿cierto? Ese punto inicial va a ser diferente al punto inicial, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo ahí, en la masterclass digamos, lo hablamos un poco más. Eso es una función B que está en función de x y t. Así de simple. Sí, en este caso, nosotros sabemos que B es velocidad, x es posición y t es tiempo. Entonces, estamos diciendo que hay una función B, velocidad, que depende de
la posición y el tiempo. Algo que ya lo sabemos. Sabemos que la velocidad depende de la distancia y el tiempo. Sí, eso con respecto. En el gráfico ustedes pueden ver que están los tres ejes, ¿cierto? X, Y y Z, ¿cierto? Y hay un movimiento de partícula. En cada movimiento, ¿cierto? Partícula se va moviendo y va trazando una línea, ¿cierto? De movimiento con respecto al tiempo, ¿cierto? Eso en el fondo es lo que mide cómo calcular, digamos, el movimiento. Necesito saber, conocerlo. ¿Sí? El movimiento, nuevamente podemos repetir, el método de Lagrange se toma la posición inicial versus el tiempo y el método de Euler toma la velocidad versus el tiempo. ¿Sí? Estos van a ser vistos en el siguiente módulo cuando veamos más, ¿cómo se llama? Cuando veamos más temas de ejercicios. ¿Sí? Pues ya que son métodos para calcular. No vamos a calcular hoy día, pero sí vamos a calcular el próximo módulo. Esta es una imagen que está en su módulo, que quiero explicarlo un poco más de lo que ya está explicado. Dice, en la siguiente imagen podemos ver un tubo de corrientes con líneas de corrientes tangentes al vector velocidad en cada instante. Eso de las líneas corrientes tangentes lo vimos en la masterclass, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La velocidad, la dirección de la velocidad me la indican esas flechas que están ahí. ¿Sí? Todas esas flechas que están ahí. Indica no, no esa de ahí, sino que la que está en forma tangencial a las líneas de corriente. La línea de corriente es por donde está pasando el fluido. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Justamente hay una flecha que apunta hacia la flecha esa de velocidad. Dice vector velocidad tangencial a las a las líneas de corriente. Lo que veníamos hablando. ¿Sí? ¿Y qué son esas? No sé, verdad. ¿Son esas líneas que llegan hasta el final? Son líneas de corriente. Sí, líneas donde está el flujo. Es para representar por dónde pasa el flujo. Esto es como una ducha. Como el teléfono que está en las duchas. Ya. Eso mismo, es eso lo que está representado ahí. ¿Sí? Eso es, más que nada quería tener en cuenta que conocieran lo que es las líneas de corriente, que la pudieran identificar más, porque creo que no está de más conversarlo más. Tipos de fluidos, hemos visto que existen fluidos ideales, ¿cierto? Que no presenta viscosidad. Fluido real sí se toma en consideración la viscosidad. Flujos dimensionales, que en el fondo son, a ver, cuando yo considero las tres dimensiones para sacar los cálculos, X, Y y Z, ¿sí? Y flujo estable. Flujo ideal es donde por lo general hacemos los cálculos, ¿sí? Si se fijan acá decimos hay líquidos ideales, se desprecian las pérdidas, ¿sí? Y una presenta viscosidad es justamente una forma de despreciar las pérdidas, la pérdida de energía. Si que hablamos de termodinámica, que siempre hay pérdida de energía. Toda la fuerza que yo puedo aplicar a algo, no toda esa fuerza se va a transformar en trabajo o no se va a transformar en calor. Siempre va a haber una pérdida de energía. ¿Sí? Pasa siempre. En las tuberías también. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito más. Pero en el fondo el flujo ideal lo que quiere decir es que no presenta viscosidad y para eso se toman ciertos cálculos. ¿Sí? Y el fluido real, bueno, sí toma en consideración la viscosidad. Si yo conozco la viscosidad de un fluido, es recomendable siempre usarla para el cálculo porque va a ser un cálculo más real, más acotado a la realidad. ¿Sí? Eso con respecto a los flujos, los tipos de flujos. Toca hablar ahora de lo que es el número de Reynolds y me tapa ahí lo que estoy. Y turbulencias. ¿Dónde dejo esto? No dejarlo. Vamos a dejar ahí. Número de Reynolds y turbulencia en los flujos. Existen dos tipos de flujos, digamos, cuando están corriendo, ¿sí? Laminar y turbulento, ¿sí? Vamos a definir ahora el flujo laminar. En el flujo laminar, las partículas de fluido, ya no moverme de ahí, ahí sí. Se mueven en capas paralelas sin mezclarse ni generar turbulencias. En un flujo laminar, las capas de fluido se deslizan suavemente una tras otras y las partículas se mueven a lo largo de trayectorias uniformes y predecibles. ¿Sí? Son paralelas, en cierta forma, no se tocan nunca. ¿Sí?
Este tipo de flujo es común en situaciones donde el fluido se mueve a baja velocidad y en tuberías o conductos de tamaño reducido. También ocurre en fluidos que tienen alta viscosidad, ¿sí? Si el fluido tiene mucha viscosidad, también se va a producir un flujo laminar. Obviamente depende de las tres variables que están ahí. Primero, la velocidad de flujo, la viscosidad de flujo y el conducto por donde esté pasando, ¿cierto? La sección transversal que es lo que esté pasando. O el diámetro de la tubería que conecta, ¿sí? Eso. Como pueden ver en la imagen, existe un flujo laminar, un flujo predecible. Yo puedo predecir para dónde va, ¿sí? El punto de ahí, cuando pase por el punto de ahí, yo sé cuál va a ser su trayectoria, es predecible, la puedo predecir, puedo saber por dónde se va a mover ese, esa partícula, por así decirlo, ¿sí? Ese flujo, me estoy hablando de flujo de partículas, ¿sí? Eh, algo predecible, algo que se puede prever, ¿cierto? No se mezclan, la trayectoria, digamos, es recta, son paralelas y no se cruzan entre ellas mismas, eso es importante. Siguiente diapositiva. Ese fue un cambio que le hice en la clase. No lo sé si lo voy a hacer ahora. Sí, de lo vamos a poder después. Lo vamos a alimentar. Para que no se note. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, quedamos aquí. Flujo turbulento. Se los voy a leer. En el flujo turbulento, las partículas de fluido se mueven de manera caótica e irregular, generando turbulencias y mezclándose entre sí. En un flujo turbulento, las partículas no siguen trayectorias uniformes ni predecibles, lo que puede generar pérdidas de energía y aumento de la resistencia al flujo. Este tipo de flujo es común en situaciones donde el fluido se mueve a alta velocidad y en tuberías y conductos de gran tamaño. Nuevamente, sabemos que depende de la velocidad del conducto, ¿cierto? Del diámetro, digamos, y de la viscosidad. En viscosidades bajas, el flujo tiende a ser más turbulento, ¿sí? Con respecto a este flujo, importante, se mueven de manera caótica e irregular, no son predecibles. Yo no puedo predecir que esta partícula que partió aquí de flujo va a terminar acá, o aquí, o acá abajo. No se puede. Incluso fíjense que se forman unos corrientes entre medio, ¿cierto? Como unos circulitos donde pasa en el flujo turbulento, ¿sí? No son paralelas, obviamente, y se cruzan entre sí, lo que hace que obviamente se pierda velocidad, se pierda energía, ¿cierto? Como lo dice ahí, puede generar pérdida de energía, claro, porque las partículas no están todas en un punto paralelo, ¿cierto? Sino que están chocando entre sí, se van cruzando, se van molestando, van perdiendo energía y velocidad, ¿sí? Aumentando la resistencia al flujo, va a costar más que fluya un, flu- un un flujo turbulento, ¿sí? Eso con respecto a los... Creo que tengo algo más que decir, si no me equivoco. Ah, lo vamos a diferenciar. Sí, bueno, ya pues, digamos, las diferencias saltan a la vista, en cierto forma, ¿cierto? Como que es, claro, uno es turbulento, uno es predecible, otro no es, pero vamos a diferenciarlo un poco más. Y que ahora conocemos las definiciones básicas, ¿cierto? Del flujo laminar y turbulento. Las diferencias serían básicamente el orden, ¿cierto? Y su regularidad, ¿sí? El flujo laminar, ¿cierto? Se caracteriza por su orden, ¿cierto? Está ordenado, paralela y se regular. Mientras que en el flujo turbulento, ¿cierto? Es más caótico e irregular. Trayectoria de las partículas, importante. En el flujo laminar, las partículas siguen trayectorias uniformes, ¿cierto? Mientras que en un flujo turbulento, las partículas se mueven, ¿cierto? De manera aleatoria, impredecible. No puedo, digamos, predecir para dónde se va a mover cada partícula. Bueno, en la turbulencia y la mezcla, ¿sí? El flujo laminar, ¿sí? No genera turbulencias, ya lo vimos, ¿cierto? Ni mezcla los fluidos.
Sí, no se mezclan porque van en forma paralela, mientras que en el turbulento sí se mezclan. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más adelante. Velocidad del flujo, ¿sí? El flujo laminar ocurre a baja velocidad, ¿cierto? Y mientras que el flujo turbulento ocurre a una velocidad más alta. Ya vimos que son los que interfieren, ¿cierto? Los factores que interfieren si va a ser un flujo laminar o flujo turbulento. La velocidad, la viscosidad y la dimensión, digamos, el diámetro por el cual esté circulando ese flujo. ¿Sí? Esas tres cosas van a ser importantes, esos tres factores van a ser importantes en determinar o en saber si un flujo va a ser turbulento o laminar. Número de Reynolds, un científico que se le ocurrió estudiar este fenómeno, ¿sí? Y, bueno, muchos cálculos, llegó a la conclusión y estableció, ¿cierto?, sus propias mediciones, por así decirlo. Lo decía el número de Reynolds, ¿sí? Es una fórmula que está ahí en el cuadradito. Reynolds es igual a la densidad, al volumen, perdón, a la velocidad, a la distancia y a la viscosidad, partido por viscosidad, ¿sí? Cabe mencionar que estas reglas se aplican principalmente a flujos en tuberías y conductos y pueden variar en otros tipos de flujos o situaciones específicas. Claro, todo esto está estudiado para conductos, para tuberías, para cañerías, etc. Si quieren ver de otras formas, esto no nos va a servir mucho. Estableció Reynolds también que, que ah, su fórmula va a dar un número, ¿cierto? De la densidad, la velocidad por el diámetro partido por la viscosidad va a dar un número, ¿cierto? Y él dejó establecido lo siguiente. Si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es generalmente laminar. ¿Sí? Si hago el cálculo y me da un resultado menos de 2000, pues mi flujo va a ser laminar. Después de que va en el cálculo, la densidad, la velocidad, el diámetro partido por viscosidad. Si el número de Reynolds es superior a 4000, el flujo es generalmente turbulento. Sí, por lo general. Si el rango, que el número que me da está entre los 2000 y los 4000, el flujo se encuentra en la zona de transición, donde puede ser difícil determinar si es laminar o turbulento sin realizar mediciones adicionales. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que estableció Reynolds, aparte de la fórmula y de muchos estudios también. ¿Sí? Y es un cálculo bastante sencillo y eficiente a la hora de saber si voy a enfrentarme a un flujo laminar o turbulento. Quiero decir algo, ya, antes de meternos aquí, quiero decir lo siguiente. Bueno, estos fenómenos de turbulencia y laminar, ¿dónde se ven reflejados? Yo voy a dar dos ejemplos. Uno lo di en la masterclass, ¿sí? Que también lo vamos a repetir ahora. Después voy a dar otro ejemplo importante, sobre todo para el flujo turbulento. Ok, flujo turbulento. Hablamos que los fluidos, ¿cierto? Pueden ser gaseosos, ¿cierto? O pueden ser líquidos, ¿sí? Vamos a ir a un flujo líquido, a un flujo gaseoso, que van a ser las turbulencias de los aviones. El aire, ¿sí? El aire mismo genera también turbulencia, ya que el aire es un fluido, es un gas. Entonces, cuando el avión presenta turbulencias, es porque el ala de los aviones, ¿cierto? Está siendo, a ver, aquí ahora vamos a hacer, si mi ala del avión está cortando, si el ala de mi avión está cortando el aire, esto es aire, de la siguiente forma, no vamos a hacer nada, ¿cierto? Va a cortar el aire, ¿sí? De cierta forma, y no va a generar movimientos en el ala, ¿sí? Pero en cambio, pues está la línea roja ahí. Si yo tengo mi flujo, el ala de mi avión está pasando por ese flujo turbulento que está ahí, el aire está golpeando por debajo del ala, por arriba del ala, puede estar, y por muchos otros puntos más. Entonces no va a ser algo estable para el ala del, y se va a mover, que son las turbulencias de los aviones. Cuando el avioncito se mueve, porque justamente
estamos enfrentándonos a un flujo de esta categoría, flujo turbulento. Importantísimo que aquí vamos al segundo ejemplo, que va a ser ligado a la minería, a la metalurgia más que la minería. Dijimos que una de las diferencias de ambos flujos es que uno mezcla, en cierto modo. La turbulencia mezcla los. ¿Por qué lo está mezclando? Porque fíjense que estos, si estos fueran líquidos diferentes, se estarían mezclando, en cierta forma. ¿Sí? Al no generarse aquí que se crucen en los caminos, digamos, no se están mezclando. Aquí sí. El ejemplo que les voy a dar es de la extracción por solvente, que ya lo habíamos visto un poco. Este proceso este proceso ya lo habíamos mencionado. ¿Qué pasa en la extracción por solvente? Se necesita en el fondo, ¿qué es la extracción por solvente? Se mezcla un líquido acuoso con un líquido orgánico. ¿Sí? Y se necesita que esté muy bien agitado, muy bien revuelto, que se mezclen lo más posible. No se van a mezclar, porque los dos son inmiscibles, o sea, no se mezclan, es como el agua y el aceite, no se van a mezclar. Pero necesito que entren en contacto el mayor tiempo posible agitándolos, mezclándolos. Sí, porque ahí se produce una transferencia de iones, ya que es importante para el proceso, por ejemplo, de cobre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, pasa al agitador y ahí se mezcla bastante, se mezcla mucho. Luego, industrialmente pasa a lo que son unas piscinas, por así decirlo, donde van a ir avanzando hasta el siguiente proceso, ¿ya? Pero mientras están en esa piscina avanzando al siguiente proceso, va a llegar un momento que ese flujo turbulento, ¿cierto? Imagínense que un líquido cae, imagínense una cascada, por así decirlo. Cuando cae al principio de la cascada hay mucho desorden y a medida que después avanza el agua se va calmando un poco, ¿cierto? Algo parecido es lo que tenemos que considerar aquí. Cuando sale del agitador, vamos a encontrarnos con un flujo más turbulento, más caótico, ¿cierto? Porque viene con mucho movimiento del agitador. Y a medida que el líquido, que esta mezcla de dos líquidos vaya avanzando, se va a hacer en la mitad. Ya. Yo le comenté que en este proceso necesito que estén lo más mezclados posibles. ¿Sí? Entre más mezcla, entre más contacto hayan, mejor. No se van a mezclar, como yo les dije, porque se van a ir separando, ya que son invisibles. El agua y el aceite, usted lo agita, va a llegar un momento que se van a separar solos. Pero necesito que estén en el mayor contacto posible para la transferencia de iones. Entonces, desde un punto de vista operacional, en esas piscinas existen muchas barreras, muchos fierros, que son unas barreras que impiden el movimiento el laminar, ¿sí? No pude encontrar fotos de lo que eran. Quizás si lo busco ahora, puedo que lo encuentre. Que lo busqué. Piquet, vamos máquinas, vamos. No, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, para mostrarles, para mostrarles de lo que... Ah, aquí encontré. Ya, puede ser. Ojalá se entienda con este. Yo les había mencionado que hay ciertas barreras que en este proceso, bueno, aquí vamos a ver todo, en verdad. Esperamos que pongamos aquí la imagen a modo de explicación, ¿ya? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya. Este es el proceso de extracción por solvente. Extracción por solvente, ¿sí? Tengo mis agitadores, ¿cierto? Ya estoy mezclando el acuoso con el líquido, con el orgánico, lo agito y ya están saliendo, ¿sí? Lo que dice picket fence es como imagínense una cerca, esas que están para delimitar en los patios, ¿sí? Una cerca, ¿sí? Pero acá, en un estanque, que va a hacer que el flujo de agua que está saliendo no alcance el flujo laminar y se desordene un poco, se siga mezclando.
Aquí ya se deja tranquilo para que, como son dos líquidos inmisibles, se vayan separando de a poco y alcance un flujo laminar, que es lo que yo quiero porque esto se va a separar sólido, pero me interesa que se mezclen lo más tiempo posible. Por eso que en estos casos, estudiar los flujos, si es laminar o no, tiene muchísimas aplicaciones industriales y ya vimos también en los aviones también, ¿cierto? En ciertas, quizá algo más ingenieril, pero sí también vamos a ver mucho estos régimen turbulento o laminar en las industrias, muchísimo. Y acuérdense que no solamente son líquidos, los flujos también son gaseosos. Y el ejemplo de el avión, ¿sí? Bueno, ya haber explicado dos ejemplos reales, la importancia de los régimen turbulento y del régimen laminar, vamos a hacer un par de ejercicios que están en el módulo 3 que si ustedes los vio no son muy difíciles, la verdad, no son complicados. ¿Sí? Pero vamos a repasar algunos y vamos a hacer uno que creo que está un poquito mal hecho, creo. Ok, sigamos. Calcular el tiempo que tarda. Ah, pero vamos a ver la pantalla completa. Vamos a ver la pantalla completa. Ahí sí. Ya. Primer ejercicio que vamos a realizar. Calcular el tiempo en que. A ver, antes de ir al ejercicio. Vimos también lo que son los caudales. ¿Sí? Hay un caudal másico y un caudal volumétrico. ¿Sí? Uno mide masa que fluye, cantidad de materia que fluye, y otro lo mide en base al volumen, espacio que circula en un determinado tiempo. Para calcular el caudal volumétrico es tan simple como calcular la velocidad, perdón, el volumen partido en el tiempo. ¿Sí? Ese es mi caudal. Entonces, teniendo en cuenta, ahí está la fórmula. Q es caudal, B es volumen y T es tiempo. ¿Sí? Dice, calcular el tiempo en que tarda en llenarse un tanque cuya capacidad es de un volumen de 250 metros cúbicos y el caudal con el que se llena es de 0,55 metros cúbicos partido por segundo. ¿Sí? Eh, tengo los datos y tengo mi ecuación. ¿Sí? Despejo despejo la ecuación. Si esta es mi ecuación, caudal va a ser igual a volumen partido en tiempo. Perfecto. Me dan mi caudal, ¿cierto? Y me dan mi volumen. Tengo que calcular el tiempo. De hecho, me lo están preguntando, calcular el tiempo. Entonces, despejemos tiempo para que la fórmula me quede, para que el resultado, digamos, lo pueda obtener. Despejar ecuación, T pasa multiplicando, ¿cierto? Me queda T por Q y Q pasa dividiendo, ¿cierto? Perfecto. Mi tiempo va a ser igual al volumen partido por mi caudal. Hago la división, ¿cierto? Mis metros cúbicos se van a eliminar, ¿cierto? Metro cúbico partido por metro cúbico y me quedarán en segundos, ¿cierto? Y me dice que el tiempo que tardará en llenarse un tanque, o sea, el tanque va a ser de 454,5 segundos. Como es una cantidad de tiempo que uno no está muy familiarizado para nada, lo podemos pasar a minutos, ¿cierto? Y eso me quedaría en 7,5 minutos. También lo podemos pasar ahora si usted quiere, pero creo que con 7,5 minutos ya nos hacemos una idea de cuánto se demora, ¿cierto? Entonces aquí simplemente es cuestión de despejar mi ecuación, reemplazar los datos, tenga cuidado con las unidades, ¿cierto? Si me han dado mi volumen en litros, voy a tener que pasarlo a metros cúbicos, ¿sí? Que todas las unidades estén, digamos, si todas las unidades de volumen estén en la misma unidad, ¿cierto? Hacemos el cálculo y nos da un resultado. Y en este caso fue 7,5 minutos. Eso es el tiempo que se llama ya un estanque de ese volumen y con ese caudal. ¿Sí? Puse los ejemplos más relevantes en todo caso. Sí, puse los ejemplos más relevantes porque encuentro yo que
sirve más para entender un poco, o sea, para medir la importancia de todo lo que estamos viendo, de cierta forma. Si de esta forma pido que calculen el caudal, va a ser más simple, esto es simple, pero aquí estamos cambiando un poco y sacando el tiempo que se demora. Que quizá es más vistoso verlo de esa forma. Segunda pregunta, segundo ejercicio. Se quiere diseñar una tubería en la cual circule un caudal de 0,3 metros cúbicos por segundo y una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Cuál debería ser el diámetro de la tubería? Ok, esa fórmula que está ahí, ¿sí? Es la fórmula para sacar el caudal, ¿sí? Es Q, caudal, igual a velocidad por pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. Esa fórmula, ese desglose sale en el módulo, así que no voy a detallarlo mucho, ¿sí? Sale en el módulo. Y yo simplemente, ya que me preguntan mi diámetro de la tubería, y esta es mi fórmula, la fórmula que está aquí, bueno, despejo todos estos números para que mi D, diámetro, quede solo, y así hago los cálculos y puedo resolver el ejercicio. Despejo, S4. Mover esto de acá. Sí, no puede ser. Mi Q va a ser igual a B por pi por D al cuadrado partido en 4. Despejo S4, despejo pi, despejo B. Entonces me va a quedar 4Q partido por B por pi. 4Q partido por B y por pi. ¿Sí? Pero también tengo ahí un exponente, ¿cierto? Mi D está siendo elevada a 2, así que tengo que aplicar en ambos lados de la ecuación raíz cúbica, ¿cierto? Raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada. Y se me va a eliminar con mi elevado a 2, ¿cierto? Y aquí voy a tener que sacar la raíz de todos esos números que están. Hago la multiplicación y me da que el diámetro de la tubería para un caudal de 0,3 metros por segundo y a una velocidad de 8 metros por segundo es de 0,218. ¿Sí? Así. No hay mucho más misterio que eso. Entonces, otro ejemplo, digamos, bastante práctico en verdad. Sí, creo que se puso el ejemplo quizá un poco más práctico porque se entendiera la importancia. Ahora toca hablar del último ejercicio que lo vamos a realizar ahora nosotros. Igual que en la Masterclass. Esto también lo vimos en la Masterclass. Pero un poquitito. Ya, sí. Ahí sí, ahí sí. Mm, hemos quedado acá. Ya. Perfecto. Según yo, hay un pequeño error. Así que lo vamos a hacer nosotros. De hecho, pues es importante. Bueno, no tan importante. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Creo que no vamos a tener que salir sí, de aquí. Ya. Entonces, aquí, ¿qué dice el ejercicio? ¿Cómo lo vamos a hacer este ejercicio? Les digo el tiro. Dice que calcular el calor de fricción de Fanning utilizando el diagrama de Moody para un Reynolds de tanto y que es ese numerito que está ahí, es la eh, rugosidad relativa de la tubería, de 0,0006. Se entra al gráfico, bueno, aquí está explicando un poco cómo se hace, ese es el enunciado del ejercicio que está en el módulo, ¿sí? Voy a leerlo, ¿sí? Obviamente no tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer, pero se entiende más que nada los pasos que vamos a realizar. Dice, se entra al gráfico con el valor de R, de RE, de Reynolds, ¿cierto? Y este se marca hasta el valor donde indica la línea de
la rugosidad relativa. Posteriormente se traza una línea punteada azul hasta el valor de F correspondiente. Ya. Bueno, ustedes si vio el módulo se sabe que no hay línea, creo que nos faltaba la línea naranja, y había ciertas cosas un poco extrañas. Así que aquí lo vamos a realizar nosotros mismos. ¿Sí? Aquí esto no me acompaña mucho, creo yo. No se ve mucho. Hoy sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, primero que nada, el diagrama de Moody está hecho de tres variables. Primero, a su izquierda está el factor de fricción de Fanning. Abajo está el número de Reynolds. Y a su derecha está la rugosidad relativa. ¿Sí? Bien, bien. Entonces dice que en el gráfico tengo que hacer que se intersecte la línea de mi número de Reynolds, ¿cierto? Con el valor de la rugosidad relativa que me están dando. Todo esto me lo dan, entonces no tengo que ir al gráfico. ¿Sí? Entonces, dice que mi número de Reynolds es 1.6 por 10 elevado a 5. 1.6 por 10 elevado a 5 está más o menos, ahí está el por 10 elevado a 5, ¿cierto? Eso en el fondo, no puedo rayar esto, ¿cierto? A ver, pero creo que sí, creo que sí. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo a el amigo. Esto es como si yo dijera lo siguiente. No me salió. Bueno, no importa. No voy como. Ya. 10 elevado a 5 está aquí abajito, ¿cierto? Está acá. ¿Sí? Dice que tengo 1.6 por 10 elevado a 5. O sea, es mayor a 1 por 10 elevado a 5. Entonces, debe estar un poquito ligeramente más hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a ver aquí un punto, Isabel. Pongamos algo para que se más que nada para que no. Vamos a poner algo así. Algo así, más o menos. ¿Ya? Está marcado el 1.6 por 10 elevado a 5. ¿Sí? Porque ese es el 10 elevado a 5. Me dice que también tengo que hacerlo calzar con la línea de la rugosidad relativa. La rugosidad relativa dice que es de... espera, esto no me está gustando. Mm, algo hice. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ya, no, listo, estamos listos. Tengo que hacerlo calzar con la rugosidad relativa. Aquí está mi número de Reynolds. La rugosidad relativa me dice que es de 0,006. Vamos aquí, este es el 0,005. ¿Ya? Tengo que buscar el 0,0006, que sería algo como por acá, más o menos, ¿no? 0,0006. Son tres ceros antes del 6. Sería como, este es el 0,1, sería como por acá. Pues menos 4, 1, 2, claro, sería como por aquí. Más o menos, en vez de 0,0 sería algo como por acá quizás. ¿Sí? Como por aquí. ¿Sí? O por acá. Ah, por acá. Acá. Este es. Sí, este es. El 10, dice 306 es mayor al 0,1, entonces es un poquito más arriba, como por aquí. Como por aquí. Más o menos, como por acá. Por ahí podría ser. Ya, voy a trazar la línea para que sea mejor que lo que está aquí. Denme un segundo. Denme un segundo. Voy a dejar la línea roja para el Reynolds y la línea verde para lo que es la rugosidad relativa, ¿ya? Entonces se calzan ahí más o menos, ¿ya? Ahí más o menos está calzadas las dos líneas, más o menos así bien al ojo, ¿ya?
Y tengo que establecer una línea hacia mi, ¿qué me están pidiendo? El factor de fricción de Fanning está a mi izquierda, por ende, tengo que trazar una línea, a ver si esto nos ayuda un poquito, como por ahí, más o menos, ¿no? Ahora más o menos. Y eso es entre medio de esos dos números, ¿sí? Que sería más o menos lo que hice, y 0045 estaría como por ahí, de 0045 y 0050, menos. ¿Sí? Vamos a poner aquí un texto. Ya, eso no es un texto. Cuadro de, cuadro de texto. Es como entre los 0045, no se ve nada, de ahí lo voy a agrandar, o también 0,050, algo así. Eso es como el valor que está ahí, más o menos. ¿Sí? Esto lo vamos a agrandar. Esto lo vamos a agrandar. Ese debería ser el factor de fricción de Fanning, más o menos. ¿Sí? Eso con respecto a el trabajo. Y aquí, bueno, hay un ejemplo de flujo turbulento, el clásico ejemplo de flujo turbulento del agua y flujo laminar, ¿cierto? Turbulento, fíjense que no se ve, no es algo que se pueda ver, porque tantos, por dentro de este flujo, por dentro de este flujo, se observa esto, ¿sí? Un desorden, ¿sí? Y dentro del flujo que está a la izquierda se presenta lo que es el flujo laminar, ¿sí? Caos. Y eso puede predecir, aquí sí se puede predecir el flujo de las partículas. Sí, eso con respecto a esto. Y la verdad que eso correspondería más que nada a la clase del día de hoy. Recuerden que para el próximo, la última clase es el próximo lunes, donde vamos a hacer ejercicios. Sería ideal que usted dejara dudas, porque va a ser la única clase que tenemos ejercicios, ¿sí? Vamos a resolver varios, va a tener tiempo incluso en la clase para poder resolverlos, ¿sí? Va a dar tiempo para que usted lo pueda hacer, después lo vamos a revisar. Si esa es la dinámica más o menos de la siguiente clase. Vamos a hablar también de los conceptos necesarios, vamos a ver ejemplos también, obviamente, y después usted va a tener tiempo para ver un ejercicio, tiempo para que usted lo pueda hacer y después lo vamos a realizar, ¿sí? Sería ideal que pudiera venir porque así puede va a poder preguntar sobre los ejercicios, que son varios, son más o menos complejos, creo yo, más o menos complejos, así que eso. Eso con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya ayudado, ¿cierto? Nos vemos el próximo lunes a las 8, que es la clase. Así que eso, que tengan una muy buena semana.